El fantasma errante. Ya en la línea tenemos a Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, buenas noches, bien, escuchándolos. Excelente, ¿nos quieres platicar una experiencia sobrenatural? Claro que sí. A ver. Empiezo. Sí. Bueno, esto pasó aproximadamente hace 15 años. No me pasó a mí directamente, le pasó a mi mamá. Sí. Me cuenta que quedándose a cuidar a una pacientita, una tía mía, en un sanatorio muy famoso. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. En el sanatorio Durango. La colonia se quedó a cuidar a una de mis tías. En eso dice que dan como las 12 de la noche, 1 de la mañana, baja a la cafetería y pues baja y pide un refresco. En eso se mete, pide un refresco y le pregunta a la señorita que está atendiendo, oiga, y aquí no pasan cosas extrañas. Eso lo pregunta para contarme a mí, que siempre me fascina todo lo paranormal. En esto la señorita le cuenta que sí, que azotaban los trastes, que ya en la noche tiraban cosas, que abrían los refris y que cosas paranormales, ¿no? En eso le dice, ¿cuánto es? Dice, no, 10 pesos. 10 pesos. Y dice, pero ahí déjenmelos en la repisa. Agarra, deja ahí la moneda y se sale. En eso, saliéndose, dice que la para un vigilante y le dice, señora, ¿por qué agarró un refresco? Ya, pues entré, estaba abierto, la señorita de aquí me dijo que la agarrara y todo. Dice, no, ¿cómo crees? Y después de cierta hora ya no abrimos esta zona. La vi que entré, por eso vine detrás de usted. Dice, ¿cómo no? La señorita de aquí me dijo. Dice, no hay ninguna señorita. Total, que para eso se sube, dice que ya no bajó. Estuvo muy temerosa, dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y en eso llega a la casa, a su casa, y nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasó esto en el sanatorio Durango y que no sé qué? En eso empieza a sonar el teléfono, pero en ese tiempo nosotros teníamos una línea privada. Nadie podía llamarnos si no tenía nuestro número. Sí. Entonces, insistiendo, y contestaba mi mamá y no se escuchaba nada. Contestaba un servidor y no se escuchaba nada. En eso, pues mi mamá marca a esta telefonía y le dice, oigan, ¿qué pasó? Me están marcando este número, me están molestando, ¿me podrían dar el número? Y le dicen, no podemos dar el número. ¿Saben qué? Que mi línea es privada, que por favor. Y nos dicen, ¿saben qué? Pero al tener su número privado le vamos a prestar esa atención. Y nos dicen, fíjense que es del sanatorio Durango, pero eso es hace 20 años. Ese número ya no existe, puesto que se quemó esa área. Entonces todos nos quedamos bien sacados de onda, porque igual no le creímos todo, pero ya después de eso ya le creímos todo. Puso una veladora y todo, ya esa es la historia. Impresionante, ¿no? Pudo ser la persona que falleció precisamente en esta área, pero que te hayan dicho que hace 20 años ese número ya no existía. ¿Qué explicación puede tener, no? Sí, nosotros lo checamos muy bien. O sea, yo escuché cuando la señorita Telmex le dijo, ¿saben qué? Ese número ya no existe, puede que se quemó esa área y no existe, y nosotros sí nos sacamos ya de onda, porque dijimos, no, es todo cierto. Hoy lo que significa que en ese sanatorio hay fantasmas rondando, ¿no? Pues sí, yo la verdad soy malísimo para quedarme en hospitales. De hecho, me he quedado con mis papás, ya son mayores y luego tienen alguna cosa así y no salgo, o sea, de la planchada y eso, prefiero mejor ya no salir ni al baño. Sí, pero la planchada puede llegar ahí contigo, ¿eh? No necesitas salir, porque llega directamente a donde está el familiar, el paciente. Precisamente hoy al ratito en estos nuevos episodios que estamos poniendo de permanencia voluntaria, va a haber 2 casos que tienen mucho que ver con esto que ocurre en los hospitales. Se los recomiendo, a las 12 de la noche en punto se publicarán en nuestros canales
Y por supuesto que si quieres recordar esa época con Juan Ramón y también esos Sí. audios impresionantes, pues escúchalo también. A ti te recomiendo que lo escuches porque dices que has tenido algo similar y que te daría miedo, ¿no? Pero que no se predisponga, porque dice que en ocasiones por sus papis tiene que estar yendo a los hospitales. Tú tranquilo, Antonio, no va a pasar nada. Y si llegara a suceder, ya sabes que aquí estamos para que nos lo platiques. Sí, no, es algo muy impactante. De hecho, luego les platicaré otra historia con mi papá, que lo operó un doctor que no sabemos, y preguntamos en el hospital y no saben quién fue ese doctor, y fue una operación muy rara. Exacto. Exitosa. Sí. Esa es la otra parte, porque por ejemplo, la planchada, pues da miedo el hecho de saber que es un ente o una presencia que ya supuestamente ya murió, pero honestamente la planchada tiene muchos testimonios de que le ha ayudado a la gente, supuestamente les da la medicina, les recuerda no sé qué, les ayuda a los pacientes. Se presenta con enfermos que están muy, muy graves. Sí. Y de repente se sorprenden porque dicen, ¿cómo se recuperó? Y resulta que refieren que esta enfermera pues les dio la pastilla y mejoraron. Entonces el hecho, por una parte, de que se te aparezca la planchada, dices, qué miedo, ¿no? Que se aparezca. Sin embargo, quien tiene esa experiencia y que aquí nos han platicado muchísimas, pues resulta que misteriosamente esta persona mejora. Ahora, Antonio, en el caso de tu papá, dices que fue un doctor, que nadie sabe de dónde salió, pero lo operó a tu papá. ¿De qué lo operó? Así es, mi papá sufrió un accidente y lo llevaron al hospital de Lomas Verdes. Uh-huh. Entonces lo operaron del brazo. Bueno, tenía fractura expuesta, pero como reventó el volante con el pecho, pudo tener estallamiento de vísceras. Estuvo a un poquito de tener estallamiento de vísceras. Entonces rápido lo opera, y a mí ni me avisan, sino yo estaba en la parte de afuera, me avisan que, ¿cómo se llama? No me avisan, y en la mañana yo veo a mi papá operado, y llegan para quererlo operar, y ya lo habían operado. Entonces preguntamos y todo, y nadie supo, no hay ni información, no hubo nada. Pero tu papá salió exitoso de ese no, súper proceso. Exitoso, o sea, es una operación de 10 y no tuvo ni, ¿cómo se llama? Ni secuelas, no tuvo que ir a terapias, nada. Y ustedes estuvieron preguntando en el hospital quién podría haber sido ese doctor. Exacto, ¿no? O sea, hasta los doctores de ahí, o sea, llegaron a programarles operación y ya estaba operado. Mira, y lo que pasa es que no pueden operar sin la autorización, ¿no? Tienen que firmar a alguien que sí adelante la operación, ¿no? Es correcto, porque era de alto riesgo por cómo tenía inflamado todo su organismo. Sí. Vaya, pues también es un episodio bastante increíble, ¿no? Pero que definitivamente ustedes agradecieron haber tenido pues un ángel podría ser que estuvo ahí con ustedes y que les ayudó a salir de este proceso. Sí. Antonio. Quien haya sido, te agradezco. Sí, por supuesto, imagínate, tu papá sigue aquí con ustedes. Oye, ¿y tu papá quién dice que lo operó? ¿Él qué papel le da o qué nombre le da? Él no recuerda, él dice que lo que platica el que estaba inconsciente. Ajá. Y dice que, ¿cómo se llama? Pues sintió que se durmió, y cuando despertó dice que me vio. Entonces extraño. Pues dos relatos. Buen testimonio, buen testimonio. Que los dos me parecieron muy buenos. Por una parte, Nacho, un doctor que pues curó y que también es uno de los relatos que no los tenemos con frecuencia, y por otro, el que nos dijiste esta llamada. Antonio, pues ya sabes que cuando tengas alguna otra experiencia, aquí estamos para que nos la compartas. Tengo muchas gracias, y soy peludomaníaco de corazón. Muchas gracias, excelente noche a todos y siempre escuchándolos. Muchas gracias, aquí vamos a seguir en contacto. Claro que sí, hasta luego. Gracias, Antonio. Y ahora nos vamos a ir con Cristian Urrego, que ya lo tenemos aquí en la vía telefónica. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
Aquí ya listos para escuchar lo que tú nos quieres platicar. Bueno, mi historia es que hace 6 años, yo ahorita tengo 21 años, entonces hace 6 años, bueno, el primer día que me pasó esto, Sí. Era lunes, tenía que ir a estudiar y sentí como si algo, como cuando dicen que se les subió el muerto, bueno, a mí antes se me había subido el muerto. Y bueno, sentí como si me hubieran despegado en el abdomen 2 partes, como si me hubieran arrancado 2 partes del abdomen, y ese ente o eso, bueno, no sé qué sea, se hubiera partido en 2 y se hubiera entrado por ahí. Cuando yo me desperté, me acuerdo que eran las 4 de la mañana y ya no me podía mover nada. Y así, la primera vez estuve 2 días en cama. No, o sea, yo estaba consciente, yo miraba, yo respiraba, podía masticar, mover los ojos, pero no me podía mover, o sea, ninguna parte del cuerpo, las manos, el cuello, las piernas, nada. Y bueno, me pasé, y bueno, he ido con muchos curas y vienen a la casa y no, salen a correr. Con pastores con pastores y les pasa lo mismo. Nos hicieron unos exorcismos porque a mi hermana también le pasa lo mismo. Mi hermana lo tiene hace 12 años y al principio mi mamá nos llevó hacia el doctor y no, todo salía normal con nosotros, estamos bien de salud, pero eso no, hasta catalogaron eso como una enfermedad huérfana porque no nos dan algo que nos aliente. Y también en un pueblo cercano acá, yo vivo a 3 horas de la capital de Bogotá, Colombia. Muy bien. Y pues por acá hay mucha gente que dice saber cosas, que como brujos y así, y nos han llevado y no, nada ha servido. Y pues hasta el momento yo tengo eso, y ya no siento que se parte, o sea, que ese ente se parte, sino me acuesto a dormir, me duermo escuchando la mano peluda. Muy bien. Y me despierto así, sin poderme mover nada. Y duró 1 o 2 días, unas horas. Ahora, Y así. dices que tu hermana y tú tienen este padecimiento, por decirlo de alguna manera. ¿A los dos les ocurrió al mismo tiempo? No, mi hermana lo tiene hace 12 años. 12 Ella en este años. momento tiene 20 años. Sí. ¿Y a ti hace cuánto? 6. 6 años. ¿Tus papás tienen alguna idea, alguna explicación por qué sucede esto precisamente con ustedes? ¿Es una casa en la que ha habido a lo mejor algunas presencias, entidades? ¿En tu casa se han registrado situaciones del orden sobrenatural? Pues nosotros hace 10 años que nos pasamos a esta casa, o sea, ya de propiedad. Y pues en Semana Santa sí se escucha aquí afuera, al lado hay un terreno baldío siguiente a mi casa, y se escucha un bebé llorar, pero solo pasa en Semana Santa. Y antes, o sea, mi hermana le empezó antes de que viviéramos acá. Y mi mamá cree que, o sea, mi verdadero papá, yo ahorita vivo con mi mamá y mi padrastro, que fue el que nos ayudó desde muy pequeños. Pero mi papá era una persona, un brujo, un curandero. Okay. Y bueno, una vez en Gachalá, en un pueblo cercano acá, a 40 minutos, se llama Gachalá, que le dio la esmeralda más grande al mundo. Yo iba por la calle y una señora se me acercó y yo nunca la había visto, y me dijo que mi papá nos había entregado a mi hermana y a mí al diablo para que, o sea, para que él recibiera favores, nos ofrecía a nosotros en pago. ¿Tú no tienes contacto con tu papá? No, ni sé dónde está, nada. ¿Y sé que está vivo. ¿Acabó en malos términos con tu mamá? Sí.
Ok, entonces la idea que pues me imagino que te inquieta es el hecho que te hayan dicho que tu papá los entregó a tu hermana y a ti precisamente para el mal y el poder seguir con esto que él practica. Una situación bastante difícil. Se necesitaría, Nacho, saber mucho más características. Dices que lo que están padeciendo tu hermana y tú es muy similar. Tiene características que se puede decir que es lo mismo que están sufriendo. Sí, sí, Ahora, ¿hay es lo mismo. algún diagnóstico clínico? Vamos, ¿han visitado al doctor o solamente se han quedado con la parte esta de lo sobrenatural, de lo No, esotérico? no, a nosotros nos han hecho tags, Ujú. unas resonancias, Sí. nos han hecho cosas de los nervios que nos pegan con un martillito en las piernas, en los codos y así, Los y reflejos, de reflejos que estamos bien, los nervios están bien, Ujú. o sea, nosotros estamos bien de salud, lo único es eso, nos acostamos a dormir, sea la hora que sea, y nos despertamos y podemos amanecer así como a veces no podemos, o sea, no, es un día incierto. Ok. Y no va relacionado con nada de lo que ustedes puedan comer o algo que les haya alterado, no sé, los nervios, la presión, lo que sea, el estrés, No, nada. no, como le digo, a nosotros nos han llevado a muchísimos doctores Ajá. y amigos de la familia que son doctores también, nos han hecho muchísimos exámenes. Una vez a mi mamá, cuando nosotros estábamos estudiando, a mi mamá la empezaron a molestar el bienestar familiar, porque cuando nosotros éramos menores de edad, porque la gente decía que mi mamá no hacía nada por nosotros. Ujú. Y llegó acá el bienestar familiar a la casa y mi mamá les dijo, si ustedes saben de medicina, no me lean. Tenemos una cartilla de más que como que unas 200 páginas cada uno, de Ajá. exámenes, radiografías, resonancias, Ok. todos los resultados que nos han hecho. Entonces la medicina Y no ha dijeron dado, que no ha dado buenos resultados, digámoslo así, ¿no? La no, medicina no es la no, solución para ustedes. no he encontrado qué es. Lo suyo es espiritual. Sí, Ahora, por esta parte espiritual, dices que tú y tu hermana han recibido exorcismos. sí. Estos exorcismos O sea, tampoco han funcionado. no. Nos pasa que, o sea, que si nos caemos, o sea, el último que estuvimos, empezaron aquí en la casa, vinieron 12 pastores de una iglesia Ajá, y me acuerdo que empezaron a las 10 de la noche, sí. eran las 3 de la mañana cuando yo me desperté y toda la gente estaba llorando, yo me sentía mareado y me dijeron que yo había intentado vomitar, que el cuello se me había hinchado tanto que era como imposible, Ah. pero que yo no había vomitado nada. Ajá. Ok. Esa parte la conozco y de verdad yo recuerdo algunos episodios que hemos estado ahí presentes y sí, efectivamente la garganta se infla de una forma pues increíble, no hay otra forma, no hay otra manera de describirlo, parece que fuera un globo que se infla, pero tú dijiste algo interesante, dijiste, yo desperté en la mañana o en la madrugada, despertaste, Sí. esto significa que cuando te ocurre eso, pierdes totalmente la conciencia, sin embargo, la gente que No. te rodea, ¿no? ¿No pierdes la O sea, conciencia? cuando los exorcismos, sí. Sí, Ajá. o sea, el último exorcismo que estuvieron acá, esos 12 pastores, yo estuve inconsciente de 5 horas. 5 horas. Sí. Pero, a ver, vamos al inicio. ¿Tú desde qué parte eres consciente? Vamos, ¿tú te recostaron en una cama o te sentaron en una silla? No. ¿Cómo? A ver, vamos a recorrer ese momento para que juntos vayamos entendiendo cuándo es cuando tu conciencia desaparece o pasa a segundo plano. Bueno, llegaron todos los pastores y fue Sí. en la sala. Sí. Entonces, a mí y a mi hermana nos pusieron en el centro y las 12 personas se reunieron al lado. A mi mamá y a mi padrastro los pusieron atrás de ellos. Ajá. Empezaron a rezar Sí. y ya. O sea, yo no me acuerdo de más. Te preguntaba yo que por qué les hacían el exorcismo a los dos juntos. Sí, bueno, es que ese fue el último.
cuando Ajá. se reunieron los 12 pastores, fue el último porque ya nos habían hecho individualmente más, como Sí. 4, y Ajá. fue en la iglesia de ellos. Ajá. Y el pastor dijo que después de, o sea, que ese ya era el último, que Sí. aquí en la casa ya era el último. Y no, se dijeron que ellos ya no podían hacer más, esa misma noche, esa misma madrugada ya, dijeron que ya no podían hacer más por nosotros, que lo que nosotros teníamos era más fuerte que ellos 12. Ujú. Claro, porque, bueno, de entrada, Cristian, déjame decirte algo, que la liberación o el exorcismo no lo hacen ellos, o sea, quien se encarga de todo esto, pues es Dios, ¿no? O sea, si lo haces en nombre de Dios, es cuando se puede conseguir que se libere el espíritu malo que está atormentándote. Pero aquí el asunto es de que, ¿qué hay de parte de ustedes? O sea, ¿qué tan grande es su fe o no tienen fe o cómo es la onda? Pues, o sea, yo creo en Dios, pero yo no soy de las personas que va mucho a la iglesia ni nada de eso. Yo oro a mi forma. A tu forma. Sí. ¿Ustedes no han intentado directamente, tu hermana o tú, hacer algún juego de invocación, llámese Ouija, llámese cualquier otro juego que quieran intentar o contactar el mundo espiritual? Pues yo una vez lo intenté, pero no, o sea, no, me dio miedo. ¿Qué me dio intentaste? miedo. Jugar la Ouija. ¿Tu hermana? No, ella no. Ella es más tranquila que yo. En esta situación me imagino que tu mamá debe estar muy angustiada porque no sabe qué resolver con ustedes. Ella practica, tu papá sí practica la brujería, eso ya lo saben que así es, pero tu mamá también tiene alguna práctica de este tipo. No es. No, ella no, nunca le interesó aprender nada. Ella sí nos ha contado que le decía que aprendiera, que con eso se podía ganar muy buena plata. Uh-huh. Y ella decía que no. Ella tiene su fe muy arraigada y ella se iba a la iglesia todos los domingos. Mi padrastro también, mi abuelito, que ahora vive con nosotros. A mí aquí lo que no me checa es que estas personas que les han estado haciendo los exorcismos, que ya les dijeran, no, pues ¿saben qué? Que ya no podemos hacer más después de 4 o 5 exorcismos, es más fuerte que nosotros y pues ya los dejaron como a la deriva, ¿no? Ya no les dejaron otra como lucecita prendida que los iban a apoyar, ya les dijeron que era lo que ellos podían hacer. Sí, eso ya hace como unos 8 meses que fue el último exorcismo, tal vez más. Y de los 8 meses para acá, ¿sigues teniendo esto que tú nos comentas? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Sí. El jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada. ¿Nos puedes más o menos contar qué pasó? Pues igual, yo me acosté a dormir, llegué a estudiar, yo llego a estudiar a las 8:30, 9 más o menos. Me estoy acostando por eso de las 10, me duermo por ahí a las 12. Después, bueno, me quedo duermo escuchando la emisora. Uh-huh. y ya, despierto así, sin poderme mover. Sin poderte mover. Y cuando Pero estás... ya no, Oye, ya cuando no volví a sentir que, o sea, como si fuera un sueño que veo a ese ente o lo que sea, que se parte en dos y se mete como por mi abdomen. Ya no, solo fue la primera vez. Y cuando estás así que no te puedes mover, ¿qué piensas? ¿Qué haces? O sea, ¿en qué ocupas tu mente? No, pues nada, dormir, intentar dormir. ¿No intentas hacer oración? No puedo comer porque intento comer y me dan ganas de vomitar, me siento mareado, me siento cansado, que todo el cuerpo me pesa. ¿No intentas me hacer cuesta oración? Sí. ¿Cristian? Sí. ¿Si haces oración? Sí, oración, sí. Pero no te funciona. No. Bueno, ¿por qué crees que no te funciona? Pues no sé. Yo, como les digo, yo no soy de mucho ir a misa, a la iglesia.
ir con los padres y Sí. así. Pero yo creo en Dios, sé que existe y yo oro a mi forma. Ajá. Tú oras a tu forma. Mira, es que te voy a decir una cosa y espero no me lo tomes a mal, ni tú ni nuestros amigos que nos están escuchando. Lo que pasa es que no es suficiente con creer en Dios. O sea, tú puedes ser simpatizante de Dios, ¿no? Pero no eres cristiano. Solamente simpatizas. Necesitas meterte más de lleno y entregarle todo lo que tienes, entregárselo a Dios para que salgas de este problema. De otra forma, no veo una salida. Los doctores no encuentran ningún remedio. Los pastores dicen que esto los rebasa, que es más grande que ellos. ¿Tú crees que haya algo más grande que Dios? No, Lo que pasa es que hay que pedirle con devoción, con fe, pero no a tu modo, porque obviamente cada quien hace las cosas como a uno le convienen, pero no como le convienen precisamente a Dios. le conviene. A Dios no sé si le convenga que tú hagas las cosas así. De algún modo, yo siento que sabes bien el camino, nada más que no lo quieres recorrer o no has tenido el valor para recorrer ese camino que implica un compromiso, nada más que hay que asumirlo, pero eso ya depende de ti si quieres mejorar o quieres seguir igual. Es decir, yo detesto eso que dicen, no, es que te hace falta más fe. Yo detesto que lo digan porque ¿quién puede medir la fe? Es complicado medir la fe, el único que la puede medir es Dios. Entonces, si tú quieres salir de esto y ya viste que no hay otra forma de salir más que acercándote a Dios, pues hazlo, acércate. La otra forma que sería que, pues yo no te la recomendaría, visitaras a un brujo, ¿verdad? ¿Has visitado brujos? Sí, muchos. Y tampoco ellos han podido Hasta hacer por mi nada. parte. ¿Perdón? Ya después de que cumplí mi mayoría de edad, Sí. intenté, bueno, ya conseguí trabajo y yo ya iba por mi parte, sí, mi mamá, Ajá. a donde esas personas y no, ninguno me sirvió. ¿Qué te dijeron? No, o sea, uno se da cuenta, empiezan, bueno, pero cuénteme usted qué tiene. Y no, sí, o sea, con lo que me ha contado mi mamá de cómo era mi papá, o sea, y digamos, antes de que me pasara eso, yo escuchaba mucho La Mano Peluda desde hace muchísimo tiempo, pero por YouTube. Entonces yo escuchaba a las personas que decían que esas personas que le preguntan, pero cuénteme, ¿usted qué tiene? ¿Qué le pasa? No son buenas. Si una persona de verdad sabe, con solo mirarla a usted le va a decir qué tiene, qué le pasa. Y le va a decir, tómese esto, le voy a hacer esto, y así. Y puros charlatanes por ahí por acá. Fíjate que aquí dice Luna Jiménez, no visites ese tipo de personas extorsionadoras. Y tienen mucha razón, ¿no? A veces lo único que buscan ellos es dinero. Girasofe dice, el hecho de ser cristiano, católico, mormón, una religión no va a salvar a nadie de nada. Suficiente con creer en Dios. O sea, Pero tener no, fe. no con religión, más bien con Exacto. la creencia y con la fe. Y Ujú. aquí tú mismo, fíjate, tú mismo, Cristian, nos estás dando la pauta. Sabes que estos brujos no les tienes confianza por los antecedentes que tienes de tu papá y lo que él hacía, entonces sabes que puede ser que sean charlatanes, pero has visitado a muchísimos. Los médicos ya te han dicho que no tienes nada, sin embargo, hay esta opción que ahorita te está comentando Nacho, ya viste que los brujos no te ayudaron, que en cuestión médica te dicen que estás sano y ahora en cuestión espiritual que te enfoques no en una religión, sino en una creencia en Dios, en la fe, y esto te puede ayudar a salir adelante. Estás muy jovencito y yo creo que sí sientes esta necesidad de ya no estar sufriendo estos episodios que no sabes cuándo van a ocurrir, sin embargo, que te mortifican y que no sabes esta situación cuándo va a terminar. Entonces, sí debes tener tú como la determinación, porque a veces te siento así como titubeante, como que quieres que se te quite, pero como que al mismo tiempo quisieras saber un poquito más. Sin embargo, nosotros tenemos aquí tu número telefónico, Cristian, y vamos a seguir en contacto contigo. Te propongo que hagas este acercamiento. Nosotros, si quieres, te orientamos, no cuelgues, por favor,
y vamos a seguir checando cómo vas saliendo y cualquier apoyo de nuestros colaboradores, por supuesto que también te lo vamos a dar. Sí, está bien. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto, que pases muy buena noche. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Tenemos aquí en la línea a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias a Dios. Nosotros aquí ya listos para escucharte. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, les voy a contar lo que pasa bueno, anteriormente en la casa de mi abuelito. Sí. Cuando él estaba enfermo, haga de cuenta que ya estaba muy enfermo, pero siempre nos decía que en la casa de mi abuelito que escuchaba ruidos, así como que cosas extrañas. Y siempre nos decía mi abuelito que siempre iba a ver una señora. Y mi abuelita da de cuenta que la casa tenía dos puertas. Uno estaba del lado como que del lado derecho y una del lado izquierdo. Y la cama de mi abuelito estaba del lado izquierdo. Y decía que por las noches cuando él apagaba la luz, enfrente veía una señora que se sentaba él tenía como un banco, un banquito ahí, y que lo veía y que le decía que la veía desnuda así siempre, ahí sentada, pero nunca le veía la cara, y que le decía a mi abuelito, que le decía párate y haz un hoyo ahí en el piso. Y mi abuelito enfermo y todo eso, que se paraba y empezaba a hacer el hoyo y sacaba la tierra y todo, y que le decía, pero tienes que hacerlo más hondo y más así, y que le decía, y no va a ver, y que porque mi abuelito empezaba a babear, pero él, según dice mi abuelito, que no, él no se paraba de la cama, él estaba ahí, pero él hacía el hoyo y le preguntábamos que cómo le hacía. Dice, porque la señora me obligaba a hacer el hoyo en el piso. Y así fue pasando el tiempo y mi abuelito fue empeorando pero siempre nos decía que veía esa señora. Uh-huh. Y ahora que falleció mi abuelito, dicen que se escucha mucho ruido. Bastante ruido adentro de la casa, como que tiran cosas, caen los trastes. ¿Esta mujer solo se le presentaba a tu abuelito, a nadie más de la familia? Nada más a él, porque a él siempre le gustó vivir solito, nunca le gustó vivir con nadie, porque a pesar de que tenía hijos, él quería vivir en su casa, pero solito. Pero dice que a él él veía nada más a la señora, porque luego nos decía, es que ahí está, pero pues nosotros nunca la veíamos. ¿Esta mujer le estaba indicando a lo mejor que había algo enterrado? Pues fíjese que siempre nos quedamos con la duda porque de hecho los hoyos que le decía se quedaron ahí. Y haga de cuenta que falleció mi abuelito a los a los 6 meses después. Un tío se fue a vivir a la misma casa. Se fue a vivir a la casa y le pasaba lo mismo, que veía a la señora, pero mi tío estaba joven. Y mi abuelito pues ya tenía 80 años, nosotros pensábamos que porque ya era por su edad y todo eso. Sí. Y mi tío decía que veía a la misma señora y también como que lo obligó a hacer el mismo hoyo que hacía anteriormente mi abuelito. Ajá. Pero a ustedes nunca les ha dado. Nos quedamos siempre con esa duda, pues ¿qué era lo que pasaba en esa casa? ¿Nunca les ha dado curiosidad de ir a esos hoyos a escarbar o algo que tenga que ver para saber más de pues qué había ahí, de ese misterio? Ajá. Fíjese que no, porque después de que mi abuelito falleció y no pasó mucho tiempo, pues falleció mi mamá y prácticamente se cerró toda la casa y ya no se volvió a abrir. ¿Actualmente está cerrada? Está cerrada, ya no vive nadie ahí, está solo. ¿La dejaron abandonada? Sí, como que se quedó ya solito, ya ni mi tío, ni mis primos, nadie. Se quedó solo. ¿No han tenido la intención porque no les queda
o porque tienen miedo de que algo sucede ahí. Pues yo la verdad tengo miedo de saber qué es lo que hay ahí, porque le digo que mi tío estaba muy bien, por mucho ha de tener como unos 48 años él. Joven. Y él nos platicaba lo mismo, que decía que veía a la misma señora, pero que tampoco no le veía la cara. Y que también le decía en qué lugar iba a empezar A escarbar. Ajá. Pues sí es extraño porque, por una parte, cuando hay un tesoro enterrado o quiere un guardián que tú sepas ese tesoro y es para ti, solamente a esa persona le es permitido que sí lo pueda sacar y que pueda ser beneficiado con lo que ahí está enterrado. Si lo saca otra persona a quien no está destinada, no le rinde o no es lo que esperaba, o los mismos guardianes de este tesoro que se dice que tienen ahí listos, como si fuera pues su manera de ellos proteger lo que está ahí enterrado, no te dejan sacarlo. Entonces, si se le presentaba nada más a tu abuelito y después a tu tío, entonces era algo destinado para ellos específicamente. Si otra persona lo intenta, no va a encontrarlo. Pero también dices que se escuchaban ruidos, que había cosas extrañas que no solamente tienen que ver con el hecho de que pudiera haber a lo mejor ahí un tesoro enterrado. Ay, sí, porque pues la casa pues fue de mis abuelitos, así de mis bisabuelitos, ahora sí. Pues sí, bastante extraño, pero pues nos gustó que nos compartieras este tipo de casas que luego se quedan así abandonadas y uno no sabe qué hay detrás de ellas. La familia decide mejor ya no meterse en más problemas por querer estar en un lugar que no es el indicado para vivir una vida en paz, y entonces pues tu familia tiene una casa de este tipo que la dejaron y ya no quisieron saber más de ella, ¿no? ¿Nunca pensaron en venderla? Porque también contaba una tía que en las noches, ella una vez se fue a dormir a la casa, una sola vez, y dijo que escuchaba como que lloraba una señora dentro de la casa, pero la verdad uno no lo escucha, nada más decía que lo escuchó ella. Vamos, pues sí, definitivamente esta casa tiene algo raro, algo que por ahí quedó atrapado entre dos dimensiones. Pues ojalá la pudieran vender, ¿no? Sí. Aunque también sería lo mejor, yo creo. Si en verdad tiene alguna cuestión que tiene que ver con espíritus, ellos son territorialistas. A veces este tipo de propiedades les cuesta mucho trabajo venderlas, precisamente por ello. Sin embargo, esperamos que la tuya no sea una casa, una propiedad que tenga entidades que no quieran o permitan que otras personas lleguen, y lo mejor sería venderla. No, pues sí. Pero Carla, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido la experiencia de tu familia con esta casa. Igual, muchísimas gracias por escuchar. Saludos. Sí, igual. Gracias. Bye. Bye. Bueno, ya tenemos esas experiencias que nos quieres compartir. Carlos Vaz, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, Gina. Muy amable por haberme hablado, y saludos también a Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí tengo, muchas historias, pero las que les voy a contar, todas mis historias paranormales empezaron a la edad de 3 años. ¿Sí? Pero hasta que fueron los 17 años realmente me di cuenta de lo que me estaba sucediendo, o lo que cambió totalmente mi vida, ¿no? Y fue después de un accidente que yo tuve en la Ciudad de México. Un carro, cuando yo cruzaba una calle. ¿Sí, dime? No, sí, adelante. Oh, sí, yo vivía en la colonia Villacuapa, en México, y cruzaba la calle Acospa, que es una calle grande y tiene un camellón en medio. Casi cuando yo estaba llegando al camellón, me di cuenta que salió un carro, no sé de dónde, porque la calle realmente estaba vacía, ese día era un sábado,
y venía a toda velocidad directamente hacia mí. En ese momento yo volteo, es como si el tiempo se hubiera detenido, y veo a una persona, una figura oscura al lado de mí. Y en ese momento yo digo, pues que voy a morir, ¿sí me entiendes? Y acepto que voy a morir. Entonces, al momento yo siento un golpe y de repente yo viajo, veo una película pues rapidísima desde que nací, vi a mis hermanos, a toda mi familia la vi. Y después viajé por un túnel, sí, por un túnel lleno de colores muy hermosos, y yo me sentía muy tranquilo, me sentía en paz conmigo, y los colores eran muy, muy hermosos, ¿no? Eso es algo que no se puede explicar. Y cuando yo llegaba casi al final, vi un jardín también muy hermoso, pero al momento de llegar, oí una voz que me susurró algo al oído, que me dijo, todo está bien, pero me lo dijo 2 veces. Y esa voz la he estado oyendo de casi 50 años, ¿no? Y en ese momento yo abro los ojos y yo estoy en el asfalto tirado boca abajo, y pues veo mucha gente que está ahí de testigo de lo que pasó, ¿no? Yo en ese momento no recordaba qué me había sucedido, y me levanté y la gente se empieza a acercar, y una señora me dice, oye, pensé que estaba muerto. Y yo le pregunté qué había pasado, y me dijo, no, es que el carro te atropelló, te pegó en una pierna, tú diste una media vuelta y tu espalda pegó en el parabrisas y caíste violentamente al asfalto. Entonces, otro testigo dice, ¿sabes qué? Vamos a llamar a la ambulancia, pero yo en sí no tenía nada. En sí, lo raro de todo esto, que yo no tenía ningún dolor, no sentía ningún golpe en ningún lado, nada. Sí, era como si no hubiera pasado nada. Si yo quedé pues sin ningún rasguño, bueno, ni la ropa tenía ni alguna marca de algún golpe del carro o de la caída, no tenía nada, absolutamente nada. Y en ese momento, de ahí ya cambió mi vida. Me empezaron a pasar muchas cosas inexplicables, que bueno, toda la vida he seguido con eso, pero esa fue una de las situaciones que después de mucho tiempo he sabido realmente lo que yo vi con esa figura oscura y la voz que siempre me habla todos los días, casi siempre, ¿no? Eso es una parte de mi historia que les quería contar, ¿no? Esta voz que te habla, que dices que a lo largo de tu vida, después de esta experiencia que tuviste, te habla, ¿en qué momento preciso te habla? ¿Es para prevenirte, sí, para darte un consejo? ¿Para qué te habla? Sí, después de eso, si la voz siempre me ha hablado para prevenirme de peligros que he tenido o he estado cerca de, pues se puede decir otra vez, casi junto con la muerte, ¿no? Y también me ha llevado a lugares, de repente, cuando todavía estaba en México, me llevaba a colonias que yo no conocía y que no sabía por qué estaba ahí, ¿no? Lo más me decía, vete para tal lado, ahora toma la mano derecha, y yo caminaba siempre, y cuando llegaba a esos lugares la gente siempre me conoce, siempre me saluda, siempre, es como si ya me conocieran de años, ¿no? Y así siempre ha sido, bueno, siempre fue como por unos 15 años, la voz siempre me previene de cosas. Cuando yo me mudé de México a los Estados Unidos, llegué primero a la ciudad de Los Ángeles. Sí. Y una vez que yo venía de trabajar en la noche, eran como las 12 de la noche, yo tenía que caminar una calle muy larga para llegar hacia mi casa. Y en un encuentro de un estacionamiento hubo como un conflicto entre pandillas, y de repente vi gente que salió
y empezaron a pelear, y empezaron a tirar balazos, y pues lo primero que yo pensé, dije que pues voy a correr, me voy a regresar, ¿no? Y en eso la voz me dijo, no te muevas, no te muevas, y yo me quedé quieto, pero yo veía pasar a todos, bueno, a los pandilleros, ¿no? Tirando balazos enfrente de mí, pero nadie me veía. Y en unos minutos después la voz me dijo, ya camina, entonces regrésate. Entonces yo cuando trato de correr para regresarme, me dice, no corras, camina. Entonces me fui caminando, pero como a media calle volteo y los pandilleros pues me llegaron a ver y pues me empezaron a gritar, a señalar y corrieron sobre mí. Pues a mí en ese momento me dio miedo porque dije, me van a alcanzar, yo voy caminando, yo quería correr y la voz me decía que no corriera. Pero en esas partes de Los Ángeles las calles son muy largas y no hay dónde meterse, si no hay barras, no hay nada. En este caso de Carlos, yo creo que es una experiencia que te está dando el contacto con un guía espiritual que está contigo desde el momento que tuviste ese accidente. ¿Y tú crees, Carlos, que tuviste esa experiencia cercana a la muerte al ver este túnel de colores? Sí, nunca supe cuántos minutos me quedé en el piso, pero después de muchos años he tenido ya respuestas sobre lo que yo vi y la voz quién es y todo eso. Y sí, pues yo morí en ese momento, me fui por unos minutos de esta vida y la voz me regresó, pero me regresó igual como yo estaba, sin ningún golpe del carro, nada, no tenía dolor de espalda ni de piernas, no tenía ningún rasguño, no tenía nada. Pues todo el mundo se quedó sorprendido al verme que no tenía nada. Si en mi casa no me creyeron que me habían atropellado ni nada, creyeron porque la gente les dijo, pero realmente no tenía nada en sí. Y sí fue algo muy sorprendente, extraño, y después de mucho tiempo, como después de 25 años, encontré la respuesta aquí en Texas de quién es esa voz. Y la persona que yo vi, bueno, esa figura oscura que yo vi, la he visto ya varias veces también, pero supe por quiénes son y por qué me pasó eso, ¿no? ¿Por qué, Carlos? Dime. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo encontraste después de tanto tiempo la relación y encontraste el significado de esa voz? Bueno, sí, la situación es que las experiencias han ido evolucionando. Si realmente mis experiencias, el 80% han sido, yo digo que buenas, no han sido malas, sí han sido momentos malos, pero aquí en Texas descubrí, se empezaron a mostrar muchas, yo les llamaba seres, se me empezaron a mostrar en paredes, en árboles, a cualquier lado que yo voy se aparecen. Pero estos seres, tuve un encuentro en un bosque, porque yo soy fotógrafo, y se me aparecieron unos seres de color blanco, muy blancos. Y telepáticamente después, ellos me guiaron, después me dijeron como que me regresaron al momento que me atropellaron, y fue cuando me dijeron que ellos eran ángeles, es decir, yo les llamo seres dimensionales, pero supuestamente son ángeles, y la voz que siempre está conmigo, que me ayuda, es el ángel de la guarda. Fue lo que me dijeron, y esa es la respuesta que yo busqué de muchos años. Después yo conocí a otras personas que han tenido contacto así, también me dijeron que les había pasado algo parecido, ¿no? Sí, pero siempre me cuida en cierta forma. Me ha cuidado de asaltos, a punto que alguien asalte, o hasta de cuestiones de trabajo que he tenido problemas, de repente me dice a dónde ir y ahí me dan el trabajo, si me entiendes, cosas así. Siempre me ha ayudado en muchas cuestiones, ¿no? Por eso encontré esa respuesta después de muchos años, ¿no?
A ver, me gustaría que me platicaras cómo está el asunto este de los asaltos. O sea, te dicen no vayas por ese callejón o no vayas por esa calle porque ahí hay algunos malandros o cómo es. Sí, mira, una vez, te voy a contar, yo también viví en Nueva York y yo venía caminando, venía de un evento que fui a fotografiar en Brooklyn, en un parque que se llama Prosper. Ajá. Y yo iba rumbo a la estación del tren y yo vivía en New Jersey y y eran como eso de la 1 de la mañana. Yo iba caminando sobre una calle y de repente la voz me dice, crúzate. Entonces yo automáticamente me cruzo y cuando voy caminando unos 10 metros había un huequito entre dos edificios. Sí. Y habían dos personas ahí esperándome. Pues cuando yo pasé se dieron cuenta que ya me había cruzado la calle y salieron con un cuchillo o algo así. Pero yo ya iba del otro lado, sí, ya no les daba tiempo de nada, ¿no? Y también una vez hubo una cuestión que yo iba subiendo un cerro y que me dice la voz, corre, corre. Entonces yo empecé a correr y cuando subía hacia la cima y di una vuelta, había 3 personas ahí esperando a gente, pero como yo pasé corriendo, pues ya no les dio tiempo de nada. Ajá. Y después al otro día me enteré que habían asaltado gente ahí. Entonces, son cuestiones de ese tipo que lo más me dice, crúzate, corre, párate. Entonces, son esas cuestiones que a veces me ha ayudado en la cuestión de la fotografía, que a veces ando en la calle muy tarde, ¿no? Sí, y obviamente con tu equipo, tu material, que pues debe ser algo costoso y que por supuesto sería un gran botín, ¿no? Para ellos. Y sí. Bueno, aquí el asunto es de que todo se destapó cuando tú tuviste esta experiencia y a partir de entonces no se te ha quitado, ha permanecido contigo, ¿cierto? Sí, todos los días donde yo he vivido, todos los días me pasa algo, ¿no? Siempre. O veo seres, bueno, aquí donde vivo yo, aquí en Texas, en mi departamento, los cuadros se muestran, se quedan adentro, se quedan en las toallas, se aparecen en las paredes, en la alfombra, siempre hay imágenes, o donde vaya a trabajar siempre hay. Vaya, pues, sí. ¿Qué experiencia nos estás contando? Es algo de las pocas personas que pueden decir, donde quiera que vaya, siempre los veo. O sea, sí, es algo que te sigue por siempre. Sí, y tengo fotografías, yo puedo ir a los baños de un lugar y se aparecen en las paredes, puedo ir a una iglesia, se aparecen, puedo ir a un parque, se aparecen, es decir, cualquier lugar que yo vaya, están ahí. Ajá. Puedo ir manejando y si me aparecen en los árboles cuando vas cruzando las calles, se entrelazan entre los árboles y se ven las imágenes de las caras, todo. Y tengo muchas fotografías que bueno, que sí salen, ¿no? Claro. Y pero sí soy de las pero bueno, en todo ese tiempo a mí no me da miedo ni nada, ¿no? Sino ya estoy acostumbrado porque sé que no es algo malo, ¿no? Sino que me muestran cosas a veces y los veo siempre. Ajá. Oye, pues esto también debe ser alguna especie como de responsabilidad, ¿no? El hecho de saber que estás protegido en todo momento, esto te invita a que no te salgas de la raya, ¿no? No te pases de la raya, digamos, y por lo tanto debes comportarte adecuadamente para que no pierdas esta ayuda, esta especie como de unción, ¿no? Sí, no, y tienes razón en eso, porque a través del tiempo, bueno, ya pues he entendido muchas cosas, porque a veces hasta como que han ocupado mi cuerpo para con otras personas se despiden a algún ser querido que perdieron, sí, que no pudieron despedirse de él, sea un novio, un hermano, un padre. Es decir, yo no me doy cuenta, pero cuando la gente se me queda bien y se acerca a mí, al decirme, son minutos, no son segundos, ¿no? Sí. Ya después se dan cuenta que pues que no es la persona que estaban, ¿no? Ellos esperando. Pero a veces se han confundido conmigo hasta por 5 o 8 minutos
y ya después se dan cuenta y ya me dicen que esa persona murió, pero yo me reflejé o alguien se metió en mí, ¿no? O sea que te ven la cara de la persona que ellos perdieron, vamos, que se murió. Exacto. Te ven esa cara y se aproximan para ver eso no es, y ya de repente como que entra ya su visión y dice, no es. Pero hay momentos en los que se pierde, vamos, ellos no pueden distinguir entre la persona que ellos extrañan y tu persona, digamos. Exacto, sí, Wow. sí, yo a veces voy caminando, yo no a veces ni me doy cuenta, cuando me doy cuenta es cuando la persona se me queda viendo muy extrañada, hasta como asustada, ¿no? Sí. Y hay ocasiones que me han llegado hasta abrazar y llorado ahí conmigo y ya de repente se dan cuenta que pues que no es, ¿no? Claro. Que soy otra persona, pero al momento después del susto ellos entienden y como que tienen una tranquilidad, ¿no? Como que ellos de repente comprenden como que fue una despedida, ¿no? Sí, descargaron lo que tenían Pero guardado. sí, de repente, o a veces llego a un lugar de trabajo y yo sé que voy a ese lugar, pero voy por otra razón, no voy por el trabajo en sí. Sí. Y hay otra razón por la que yo estoy ahí. Entonces sí, de repente se confunde a veces uno, o se sorprende, pero después lo entiendo, ¿no? ¿Cuál es la situación, no? Pues muy bien, excelente historia. Bueno, no es historia, ¿no? En realidad nos estás relatando lo que es tu vida diaria, son tus pasajes, tus episodios que has vivido, y pues no es nada normal, vamos, no todos lo tenemos, y por eso te felicitamos y te agradecemos mucho que lo hayas querido compartir aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por escucharme. Pues Carlos, vamos a estar en contacto para que nos sigas platicando más experiencias y pues seguimos aquí al pendiente. Muy bien, gracias y buenas noches. Hasta luego, Carlos, que estés muy bien. El fantasma errante.